Hola a todos los amigos que nos acompañan en este espacio. Bienvenidos a una historia que les hará cuestionar todo lo que creen saber sobre la confianza. Les pregunto algo muy en serio. ¿Alguna vez han mirado a la persona que duerme a su lado y han sentido que en realidad no la conocen en absoluto? ¿Han sentido ese escalofrío repentino al pensar que la vida que han construido podría estar basada en una ilusión? Hoy vamos a hablar de eso, de los secretos que guardamos las personas que más nos amamos. Isabel era una mujer como cualquiera de nosotras, dedicada a su hogar, apasionada por su trabajo como profesora de literatura en un instituto de la hermosa ciudad de Valencia. Llevaba 15 años casada con Alejandro, un matrimonio que a los ojos de todos sus amigos y vecinos era el ejemplo perfecto de estabilidad. Alejandro era un hombre de costumbres, un ingeniero civil respetado, siempre con una sonrisa amable, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Tenían una casa preciosa en un barrio residencial tranquilo, un lugar donde el aroma a azahar llenaba el aire en primavera y las tardes se alargaban en conversaciones interminables en el porche de madera. Todo parecía estar en su lugar, todo parecía seguir el orden natural de una vida feliz. Pero había algo, un detalle que perturbaba esa paz. Todos los viernes por la tarde, desde el primer año de su matrimonio, Alejandro desaparecía. Desaparecía de verdad. Su teléfono daba apagado. No contestaba mensajes. No había forma de contactarlo durante exactamente 3 horas, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. 3 horas, 180 minutos, cada viernes durante 15 años. Al principio Isabel no le dio demasiada importancia. En los primeros años de casados uno tiende a justificarlo todo. Alejandro llegaba a casa a las 8 en punto, con el rostro cansado, pero con una actitud normal. Isabel le preguntaba dónde había estado. Él siempre tenía una respuesta lista. Decía que había ido a revisar una obra a las afueras de la ciudad, o que se había quedado tomando un café con sus colegas para discutir un nuevo proyecto, o que simplemente había querido caminar un rato por la playa para despejar la mente después de una semana intensa de trabajo. Excusas simples. Excusas creíbles. Isabel aceptaba esas explicaciones porque el amor es ciego, o tal vez porque prefería la ceguera antes que enfrentar la duda. ¿Ustedes qué harían en su lugar? ¿Se imaginan vivir con esa espina clavada en el pecho semana tras semana? Intenten ponerse en los zapatos de Isabel. Imaginen la escena. Ella preparaba la cena. El olor a sofrito inundaba la cocina. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas. Todo era cálido y seguro, pero en su mente el reloj no dejaba de avanzar. Las 5, las 6, las 7. El silencio en la casa se volvía ensordecedor. La ausencia de su esposo pesaba como un bloque de cemento sobre sus hombros. Pero la vida no siempre es como la planeamos. Y el día que ella más temía terminó llegando. Durante esos 15 años, Isabel se había convencido de que su marido simplemente necesitaba su espacio. Todos necesitamos un respiro, un momento a solas para desconectar del mundo. Eso es lo que ella se repetía a sí misma frente al espejo cada viernes. Pero las dudas son como pequeñas semillas. Si caen en la tierra fértil del miedo, comienzan a echar raíces y crecen. Vaya si crecen. Lentamente Isabel empezó a notar pequeños detalles. Cosas insignificantes que por sí solas no decían nada pero que juntas formaban un rompecabezas inquietante. A veces Alejandro volvía con los zapatos llenos de un polvo rojizo que no correspondía a ninguna calle de Valencia. Otras veces su ropa tenía un ligero olor a humedad y a madera vieja. Un olor que no encajaba con las modernas oficinas de ingeniería ni con los elegantes cafés del centro. Y lo más extraño de todo era su mirada. Cuando regresaba esos viernes sus ojos tenían un brillo diferente. Una mezcla de alivio y de una tristeza profunda que intentaba ocultar con sonrisas rápidas y abrazos fuertes. Un abrazo fuerte, un beso en la frente y la promesa de que todo estaba bien. Mentiras, todo era una fachada. El amor verdadero dicen que se basa en la confianza absoluta. Pero la confianza es un puente muy frágil. Se sostiene sobre pilares de palabras y promesas. Si una de esas palabras es falsa, el puente empieza a temblar. Isabel sentía ese temblor cada vez que cerraba los ojos por las noches.
Escuchaba la respiración rítmica de Alejandro a su lado y se preguntaba en qué estaba pensando. ¿Cuáles eran los fantasmas que lo perseguían? ¿Por qué un hombre tan exitoso y aparentemente feliz necesitaba desaparecer? ¿Qué era lo que le faltaba en su casa que tenía que ir a buscar tan lejos? Esa angustia silenciosa es la peor de todas. No es una pelea a gritos. No son platos rotos en el suelo. Es un veneno lento que se filtra en el alma gota a gota. Las personas a su alrededor la veían radiante. En las cenas con amigos todos brindaban por la pareja perfecta. Alejandro siempre tenía el gesto adecuado. Servía el vino con elegancia. Contaba chistes que hacían reír a toda la mesa. Y tomaba la mano de Isabel con una ternura que parecía genuina. Pero ella por dentro se estaba marchitando. La duda la estaba consumiendo viva. A pesar de sus sospechas, Isabel nunca se atrevió a seguirlo. Le aterrorizaba la idea de descubrir a otra mujer. Ocultar una infidelidad durante 15 años requería una mente fría y calculadora, y ella no quería creer que el hombre con el que compartía su vida fuera capaz de semejante engaño. El miedo a destruir su hogar la paralizaba. Prefería vivir en la comodidad de la ignorancia. ¿Quién no ha preferido mirar hacia otro lado alguna vez? ¿Quién no ha elegido creer una mentira piadosa para salvar su propio corazón? Pero el destino es caprichoso, y a veces nos empuja al borde del precipicio sin que lo pidamos. Fue un viernes de otoño. El viento soplaba frío por las calles y las hojas secas crujían bajo los pies. Ese día, Isabel había salido temprano del instituto porque una de sus clases se había cancelado. Decidió ir al supermercado a hacer las compras para el fin de semana. Mientras caminaba por el pasillo de las conservas, se encontró con Rosa, una antigua vecina del barrio, que se había mudado a un pueblo cercano hacía unos años. Se saludaron con alegría. Hablaron de la familia, del clima, de cómo pasaba el tiempo. Y entonces Rosa dejó caer la frase que lo cambiaría todo. Rosa le dijo a Isabel que le había dado mucho gusto ver a Alejandro la semana pasada. Isabel sintió que el corazón se le detenía. Tragó saliva y trató de mantener la voz firme. Le preguntó a Rosa dónde lo había visto. Rosa respondió con total naturalidad que lo había cruzado el viernes por la tarde cerca del viejo hospital abandonado en las afueras del pueblo. Dijo que le había tocado la bocina, pero que Alejandro parecía muy apurado y no la había escuchado. El viejo hospital abandonado, a más de 40 kilómetros de la ciudad. Frío, miedo, un vacío en el estómago. Isabel se despidió de Rosa con una sonrisa congelada. Salió del supermercado dejando el carrito de compras abandonado en el pasillo. Caminó hasta su coche, sintiendo que las piernas no le respondían. Se sentó frente al volante y respiró hondo. Todo lo que había construido se tambaleaba. Las excusas del gimnasio, las reuniones con los amigos, los paseos por la playa. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes frente a una tormenta. Ese día el miedo desapareció. Fue reemplazado por una determinación férrea, una necesidad absoluta de saber la verdad, de rasgar el velo, de mirar a los ojos al monstruo que se escondía detrás de la puerta cerrada. Y así fue como Isabel tomó la decisión que desataría un huracán en su vida. Aquel mismo viernes, solo un par de horas después de su encuentro con Rosa, Isabel se sentó en su coche a 2 cuadras de la oficina de su marido. Esperó pacientemente, con las manos sudorosas apretando el volante, con la vista fija en la puerta de salida, lista para seguirlo, lista para descubrir el gran misterio de los viernes por la tarde. El motor del coche de Isabel ronroneaba suavemente mientras ella mantenía una distancia prudente. Veía el vehículo oscuro de Alejandro avanzar por la avenida principal de Valencia. Las manos le sudaban. El corazón le latía desbocado en el pecho. Mientras seguía el rastro del hombre que amaba la mente de Isabel, comenzó a viajar hacia atrás en el tiempo, a esos años dorados donde todo parecía perfecto. Porque para entender el dolor de una caída primero hay que saber desde qué altura se cae. Isabel recordó el día que se conocieron en la antigua biblioteca de la universidad. Ella estaba rodeada de libros gruesos de literatura clásica y él estudiaba planos estructurales llenos de cálculos matemáticos.
Alejandro era un joven brillante y sumamente atento que conquistó su corazón con una paciencia infinita y una ternura poco común en los hombres de su edad. Juntos construyeron un mundo propio lleno de ilusiones. Paso a paso, ladrillo a ladrillo, compraron aquel terreno en un barrio residencial tranquilo y pasaron fines de semana enteros pintando paredes y eligiendo los muebles que decorarían el hogar de sus sueños. Las risas resonaban alegres en las habitaciones vacías, mientras imaginaban un futuro lleno de luz y tal vez de niños corriendo por el jardín. Era el escenario perfecto para una historia de amor verdadero, puro y sincero. O eso creía ella, un simple espejismo. Pero había rincones muy oscuros en la vida de Alejandro. Rincones que él nunca le permitió explorar a su esposa. Durante todos esos años juntos, él jamás hablaba de su infancia ni de sus raíces. Cuando Isabel intentaba preguntar por sus padres o por sus parientes lejanos, una sombra pesada cruzaba el rostro de su marido. Él siempre repetía la misma historia corta y tajante para evitar el tema. Decía que había crecido en un humilde orfanato del norte, tras perder a sus padres en un terrible accidente de tráfico, cuando era muy pequeño. Afirmaba rotundamente que no tenía a nadie más en el mundo. No había fotografías antiguas en el fondo de sus cajones personales. No había anécdotas divertidas de la escuela primaria. No había tíos ni primos a los que invitar para las fiestas de Navidad o los cumpleaños. Nada. Un vacío absoluto. Un lienzo en blanco que comenzaba el exacto día que conoció a Isabel en la universidad. ¿Ustedes podrían vivir tranquilos con alguien que no tiene historia? ¿Aceptarían compartir su cama cada noche con un hombre que parece haber nacido el mismo día que lo conocieron? Muchas mujeres habrían huido despavoridas ante tanto misterio. Muchas habrían exigido respuestas claras y pruebas antes de caminar hacia el altar con el vestido blanco. Pero Isabel estaba profunda e irremediablemente enamorada. El amor nos vuelve vulnerables y a veces nos vuelve ciegos ante las claras señales de peligro que tenemos enfrente. Ella decidió en su momento que su inmenso amor sería suficiente para sanar cualquier herida invisible que Alejandro llevara escondida en el alma. Ella prometió ser su familia entera, su pasado compensado y su futuro brillante. El sonido fuerte del intermitente del coche la devolvió bruscamente a la realidad. Alejandro tomó la salida de la autopista que llevaba directamente hacia el norte, hacia los pueblos casi abandonados y las zonas industriales olvidadas por el progreso. El paisaje verde y cálido de la costa valenciana comenzó a transformarse rápidamente en un escenario gris y desolador. La carretera se estrechaba cada vez más y los frondosos árboles daban paso a fábricas en ruinas y campos de cultivo vacíos y secos. Isabel apretó los dientes con fuerza. El miedo regresó golpeando su pecho. Pero la verdad es un animal esquivo y traicionero. Cuando crees que la tienes sujeta entre las manos, se escapa velozmente como el agua entre los dedos. Y el día que ella tanto temía había llegado finalmente con toda su crudeza y sin pedir permiso. 15 largos años de posibles mentiras estaban a punto de estrellarse violentamente contra el cristal de su coche. Isabel recordaba las oscuras madrugadas en las que Alejandro se despertaba de golpe empapado en un sudor frío. Las pesadillas lo atormentaban sin piedad al menos una vez al mes desde que se casaron. Ella lo abrazaba fuerte en la oscuridad de la habitación y sentía como el cuerpo grande de su esposo temblaba sin control como una hoja seca golpeada por el crudo viento de invierno. Él nunca quería articular palabras sobre esos horribles sueños nocturnos. Se levantaba en completo silencio y se iba descalzo a la cocina a beber un vaso grande de agua fría. Se quedaba allí de pie, mirando fijamente por la ventana hacia la calle desierta durante horas. Esa era la única grieta visible en la reluciente armadura del ingeniero perfecto y exitoso. El único indicio claro de que debajo de esa sonrisa amable y ese traje a medida se escondía un niño totalmente aterrado. Un niño roto por dentro. Una herida abierta que sangraba en silencio. Pero claro, la rutina diaria tiene el poder mágico y peligroso de borrar los problemas profundos. El trabajo exigente y las reuniones interminables y las facturas mensuales y las ruidosas cenas con amigos hacían que esas pesadillas parecieran simples accidentes sin importancia real. Isabel había construido con sus propias manos un enorme castillo de cristal transparente para proteger su ansiada felicidad.
Un castillo hermoso, pero extremadamente frágil ante cualquier golpe. Y en ese tenso momento, mientras conducía concentrada por la carretera secundaria detrás del coche de su marido, sentía físicamente que el frágil cristal comenzaba a crujir peligrosamente bajo sus pies. El cielo sobre ellos se estaba oscureciendo de manera veloz. Las densas nubes grises amenazaban con descargar una fuerte tormenta de otoño en cualquier instante. El viento soplaba fuerte arrastrando hojas secas y mucho polvo suelto sobre el asfalto gastado. El coche oscuro de Alejandro no reducía la velocidad en las curvas cerradas. Parecía conocer el sinuoso camino de memoria. Y eso era exactamente lo que más le dolía a Isabel, en lo profundo del alma. Saber que su marido había recorrido esa misma ruta oculta cientos de veces mientras ella se quedaba confiada en casa, preparando la cena caliente e imaginando que él estaba en la ruidosa ciudad trabajando. ¿Cuántas horas de su vida había pasado esperándolo frente a la puerta? ¿Cuántas excusas baratas había escuchado atentamente y creído ciegamente sin cuestionar nada? Las lágrimas calientes comenzaron a nublarle la vista cansada, pero se obligó a parpadear rápido para mantener los ojos fijos en la carretera serpenteante. No podía perderlo de vista ahora que estaba tan cerca. Necesitaba llegar hasta el final del camino, pasara lo que pasara. Necesitaba saber de una vez por todas qué diablos había en ese horrendo hospital abandonado del que habló su vecina Rosa. El misterioso hospital viejo. Una estructura gigante olvidada por el paso del tiempo y por las autoridades sanitarias. Un lugar deprimente donde la gente enferma iba a curarse y que ahora solo albergaba polvo sucio y abandono total. ¿Por qué un ingeniero civil exitoso y adinerado iría a un lugar tan lúgubre así todos los viernes por la tarde religiosamente? Las teorías más terribles y destructivas asaltaban la mente cansada de Isabel. Una familia oculta y paralela. Negocios sucios y peligrosos con criminales. Una adicción inconfesable que consumía su dinero. Cada pensamiento nuevo era un afilado puñal directo a su frágil corazón. Sin embargo, una pequeña voz en su interior se negaba a aceptar lo peor de su compañero de vida. Recordaba la dulce forma en que Alejandro la cuidó sin descanso cuando ella enfermó gravemente de neumonía hace apenas 5 años. Pasó varias noches enteras sentado incómodo en una silla dura junto a su cama, poniéndole paños de agua fría en la frente afiebrada y susurrándole bellas palabras de aliento y amor constante. Ese buen hombre no podía ser un monstruo despiadado. Ese buen hombre no podía estar haciendo algo perverso a sus espaldas. ¿O quizás sí? ¿Acaso conocemos realmente a los complejos seres humanos que nos rodean? La mente humana es un laberinto oscuro e infinito lleno de pesadas puertas cerradas con llave. A veces ni nosotros mismos sabemos con certeza qué horrores hay detrás de nuestras propias puertas mentales. De pronto, la carretera pavimentada se volvió un camino de tierra suelta y piedras. Los grandes baches hacían que el coche pequeño de Isabel temblara violentamente de un lado a otro. Tuvo que pisar el freno un poco para no levantar una gran nube de polvo blanco que alertara a Alejandro de su presencia cercana. A lo lejos y recortado dramáticamente contra el cielo plomizo, comenzó a vislumbrarse la silueta amenazadora de un edificio enorme y ruinoso. Era finalmente el viejo sanatorio abandonado de la sierra. Sus ventanas rotas sin cristales parecían grandes ojos vacíos y oscuros que observaban fijamente la silenciosa llegada de los 2 vehículos forasteros. El estómago de Isabel se cerró de golpe provocándole una leve náusea. El paisaje solitario era francamente escalofriante. No había absolutamente ninguna casa habitada alrededor en kilómetros. No había luces brillantes de farolas municipales. Solo la maleza salvaje creciendo sin control alguno y los altos muros descascarados de aquel inmenso lugar olvidado por Dios. Alejandro detuvo ágilmente su coche oscuro justo detrás de unos arbustos muy altos, como si quisiera ocultarlo deliberadamente de la vista de cualquier persona que pasara por la carretera principal de tierra. Isabel apagó el ruidoso motor de su vehículo a unos 100 metros de distancia prudencial. Se quedó completamente quieta en su asiento, conteniendo la respiración agitada. Vio a su marido salir rápidamente del coche con semblante serio. Llevaba puesta una chaqueta muy oscura y sostenía firmemente en sus 2 manos una pequeña caja de cartón desgastada.
Su actitud corporal no era la típica de un hombre asustado que se esconde para cometer un vil delito. No miraba ansiosamente a su alrededor buscando testigos. Sus anchos hombros estaban notablemente caídos y su caminar era muy lento y bastante pesado, como si llevara sorpresivamente el peso abrumador del mundo entero sobre la espalda cansada. Caminó con decisión directamente hacia una pesada puerta lateral de madera del viejo edificio de ladrillos, y desapareció silenciosamente en la densa oscuridad del interior abandonado. Silencio, un silencio absoluto e increíblemente sepulcral en medio del campo. Isabel se quedó completamente sola dentro del coche frío con las dos manos temblando visiblemente sobre sus rodillas cubiertas. El miedo irracional la paralizaba por completo, pero la ardiente necesidad de saber la verdad final la empujaba hacia adelante con fuerza. Sabía perfectamente en su interior que si encendía el motor ahora mismo y regresaba cobardemente a casa, su tranquila vida sería una asquerosa mentira para siempre. No habría ninguna marcha atrás posible después de este momento crucial. Si abría esa puerta vieja y entraba temerariamente en el oscuro hospital, su matrimonio tal y como lo conocía dejaría de existir fulminantemente. La vida perfecta y envidiable se haría 1000 pedazos irreparables contra el duro suelo. Pero la cruda verdad nunca espera pacientemente a nadie. La verdad siempre exige ser mirada a la cara con valentía, y ella ya no podía seguir huyendo cobardemente de su propio destino incierto. Tomó su pequeño bolso de cuero negro con fuerza y abrió decidida la puerta metálica del coche, enfrentando con el rostro alto el viento cada vez más frío y el inmenso misterio que aguardaba oculto en las profundas sombras del sanatorio. El aire dentro de aquel inmenso edificio en ruinas era pesado y olía a humedad antigua y a abandono. Isabel dio el primer paso cruzando el oscuro umbral de la puerta lateral y sintió que el frío le calaba directamente hasta los huesos. El piso estaba cubierto por una gruesa capa de polvo gris oscuro, y cada uno de sus pasos resonaba levemente en el pasillo vacío y desolado. Las paredes tenían la pintura descascarada, colgando como piel vieja y marchita, y los restos de lo que alguna vez fueron camillas médicas yacían oxidados en los rincones oscuros. Era un escenario digno de la peor de las pesadillas. Oscuridad, frío, un nudo en la garganta. Isabel caminaba de puntillas, para no hacer el más mínimo ruido. Su corazón latía tan fuerte que temía que Alejandro pudiera escucharlo desde cualquier lugar del edificio abandonado. Mientras avanzaba lentamente por el corredor principal, la tenue luz de la tarde se filtraba por las ventanas sin cristales, dibujando sombras alargadas y monstruosas en el suelo de baldosas rotas. Su mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica a todo esto. Tal vez era un negocio inmobiliario secreto. Tal vez el edificio iba a ser restaurado. Pero la vida no siempre es tan simple. Y las mentiras más grandes nunca se esconden detrás de razones profesionales. De repente, un sonido rompió el sepulcral silencio del lugar. Isabel se detuvo en seco, conteniendo la respiración hasta que le dolieron los pulmones. Era una voz masculina, profunda y sumamente triste. Era la inconfundible voz de su esposo, Alejandro, pero no sonaba como el hombre seguro y exitoso que ella conocía. No era el tono firme con el que dirigía las grandes obras de ingeniería, ni la voz cálida con la que le daba los buenos días cada mañana. Era una voz quebrada, temblorosa, casi un susurro ahogado por el llanto. Isabel se pegó contra la fría pared del pasillo y avanzó con pasos minúsculos hacia la fuente de aquel lamento. Al final del largo corredor había una puerta de madera entreabierta de la cual salía una débil luz amarillenta, probablemente una linterna vieja o una pequeña lámpara a baterías. Ella se acercó lo suficiente para escuchar, pero se mantuvo oculta en las profundas sombras, aterrorizada por lo que estaba a punto de descubrir. ¿Se imaginan ustedes el terror de estar a un solo paso de la verdad que puede destruir su vida entera? ¿Podrían ustedes soportar escuchar cómo le rompen el alma en 1000 pedazos al amor de su vida? Isabel asomó un solo ojo por la rendija de la puerta. Lo que vio la dejó completamente paralizada, sin aire en el pecho. No había ninguna amante hermosa esperándolo. No había un maletín lleno de dinero sucio. No había criminales ni tratos oscuros.
Alejandro estaba sentado en una vieja silla de madera, frente a una cama de hierro oxidado que parecía haber sido improvisada en medio de esa habitación en ruinas. En la cama había una figura humana muy frágil, tapada con mantas gastadas. Isabel no podía ver el rostro de la persona, pero sí podía escuchar claramente las palabras que su marido pronunciaba mientras sostenía con inmensa ternura una mano pálida y temblorosa. Y entonces, el verdadero horror del pasado comenzó a revelarse. Alejandro no estaba hablando del presente. Estaba sumergido en un pozo de recuerdos oscuros y sangrientos. Hablaba de las noches de terror en una casa de campo miserable. Hablaba del ruido aterrador que hacían las pesadas botas de cuero al golpear el suelo de madera antes de que la puerta de su habitación se abriera de un golpe violento. Isabel escuchaba, petrificada, cómo su esposo, el hombre más fuerte y bueno del mundo, narraba con voz de niño, asustado, los maltratos inimaginables que había sufrido. «Yo solo quería que te detuvieras», sollozaba Alejandro en la penumbra, apretando la mano frágil de la figura en la cama. «Solo te pedía por favor que dejaras de golpearla a ella, que me pegaras a mí si querías, pero que no la tocaras más». Un cinturón de cuero, golpes secos, gritos ahogados en la madrugada. 15 años, amigos míos. 15 años durmiendo junto a un hombre que llevaba el infierno mismo clavado en la memoria. Isabel sintió que el mundo entero daba vueltas a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin que ella pudiera detenerlas. Todo cobraba un sentido doloroso y macabro. Las horribles pesadillas nocturnas donde Alejandro se despertaba sudando frío y temblando de terror. El rechazo absoluto a hablar de su familia, de su infancia, de sus raíces. La mentira impecable del orfanato elegante y del trágico accidente de tráfico. Todo había sido un enorme y desesperado escudo de protección. Un muro de contención emocional para no enloquecer de dolor. Para intentar ser un hombre normal y poder amar a una mujer buena como ella. Él no venía de una familia ausente. Venía de una familia destruida por la brutalidad de la violencia doméstica. Las cicatrices que él escondía no eran solo los rasguños en el alma, eran heridas profundas, infectadas por el silencio y la vergüenza de haber sido una víctima indefensa frente a la furia incontrolable de la persona que debía protegerlo. Isabel se tapó la boca con ambas manos para ahogar un sollozo que pugnaba por salir de su garganta. Quería entrar corriendo a esa habitación lúgubre, abrazar a su marido con todas las fuerzas de su cuerpo, besar sus lágrimas y decirle que ya no estaba solo. Quería ser su refugio final y jurarle que nadie más volvería a hacerle daño jamás. Sentía un inmenso amor compasivo, un punto de apoyo emocional tan grande y tan sólido que le hizo creer que, después de descubrir esta terrible verdad, nada podría separarlos. Que juntos superarían cualquier fantasma del pasado. Que esa misma noche hablarían de frente, llorarían juntos y sanarían por fin todas las heridas familiares. Ilusiones. Malditas ilusiones de cristal. Porque el destino, implacable y cruel, nos permite construir esperanzas altas y hermosas solo para que, al caer, el golpe sea mucho más devastador. Isabel pensaba que haber descubierto la violencia pasada de su marido era el punto más alto del dolor que una pareja podía enfrentar. Creía que ahora que conocía el origen de los misteriosos viajes de los viernes, la paz llegaría por fin a su matrimonio, y construirían una vida nueva, basada en la verdad absoluta y el amor incondicional. Pero qué equivocada estaba. Ni siquiera podía llegar a imaginar que esa revelación en el viejo hospital abandonado no era el final de sus problemas, sino apenas el principio del fin. No sabía que esa misma noche, cuando intentara confrontar con amor a su marido, el verdadero desastre golpearía la puerta de su hermosa casa. No sabía que todo lo que habían construido con tanto esfuerzo y sacrificio estaba a punto de convertirse en cenizas. Porque los secretos oscuros, cuando salen a la luz de golpe, rara vez traen paz. Casi siempre traen la peor de las tormentas. Y la tormenta que se avecinaba no dejaría piedra sobre piedra en la vida de Isabel y Alejandro. Isabel condujo de regreso a casa aquella noche de viernes con la mente en blanco y el corazón destrozado. No dijo nada al entrar. Se sentó en la oscuridad de la sala a esperar que su marido volviera. Tenía un larguísimo discurso preparado. Iba a decirle que lo sabía todo, que lo comprendía profundamente,
que iban a sanar sus heridas y salir adelante juntos. Pero la vida tiene siempre un sentido del humor muy oscuro. Cuando Alejandro cruzó la puerta de entrada, su rostro estaba pálido como una hoja de papel. No venía del sanatorio con su habitual tristeza resignada. Venía envuelto en un pánico absoluto. Antes de que Isabel pudiera pronunciar una sola sílaba, el teléfono fijo sonó con una estridencia que cortó el aire. Era el abogado de la empresa, el socio principal de Alejandro, el hombre en quien había depositado toda su confianza. Había huido del país sorpresivamente llevándose todos los fondos millonarios. Una estafa monumental, un desastre irreversible. Alejandro había firmado como único garante solidario en todos los contratos importantes por pura lealtad ciega hacia su amigo. Y ahora mismo, toda la pesada responsabilidad penal y financiera recaía exclusivamente sobre sus hombros cansados. De un segundo a otro, el doloroso pasado familiar que Isabel acababa de descubrir oculto en aquel lúgubre edificio quedó totalmente sepultado bajo el peso aplastante de un presente aterrador. No hubo tiempo material para abrazos consoladores. No hubo un espacio seguro para confesiones íntimas y lacrimógenas. La brutal realidad económica los golpeó violentamente en la cara con la fuerza destructiva de un tren de carga a toda velocidad. Ustedes pueden imaginar el pánico paralizante de ver cómo el inmenso trabajo de toda una vida se desvanece de pronto en el aire sucio. ¿Alguna vez han sentido el terror de saber que lo van a perder todo por culpa de la avaricia despiadada de un tercero? Al amanecer del día siguiente, todas las cuentas bancarias de la familia fueron congeladas sin piedad por una estricta orden judicial. Las tarjetas de crédito dejaron de funcionar repentinamente en los supermercados. Los ahorros sagrados de 15 años de matrimonio, destinados a un futuro muy tranquilo y seguro, desaparecieron completamente en el oscuro y frío pozo de los embargos legales. La hermosa casa del barrio residencial exclusivo, aquella que ambos habían pintado con sus propias manos llenas de ilusión, fue puesta de inmediato como garantía hipotecaria para evitar que Alejandro terminara encerrado en una sucia cárcel de forma preventiva. Todo se desmoronaba, rápido, frío, letal. Isabel tuvo que salir desesperadamente a conseguir un segundo empleo nocturno, dando clases particulares de literatura antigua para poder comprar apenas la comida básica de la semana. El estrés constante, la enorme preocupación y la falta de sueño reparador comenzaron a pasarles una factura carísima y dolorosa. Las cenas cálidas e iluminadas se transformaron bruscamente en silencios tensos y miradas esquivas hacia el plato vacío. La casa entera, antes rebosante de luz brillante y un dulce aroma a flores de jazmín, ahora olía a encierro forzado y a miedo constante. Pilas y enormes pilas de sobres cerrados con llamativos sellos rojos de máxima urgencia se acumulaban tristemente sobre la mesa redonda de la cocina. Reclamaciones furiosas de impagos. Avisos repetidos de corte inminente de suministro eléctrico. Citaciones judiciales sumamente amenazantes. Y como si la total ruina económica no fuera ya suficiente castigo inmerecido para un hombre bueno que venía roto y lastimado desde que era apenas un niño, el cuerpo físico de Alejandro finalmente se rindió por completo. Una mañana gris de martes, mientras revisaba ansiosamente unos interminables documentos legales buscando una salida milagrosa al infierno financiero, Alejandro se desplomó de repente en el estrecho pasillo de la casa. Un infarto fulminante provocado directamente por el agotamiento mental extremo y la angustia prolongada y silenciosa. Cayó pesadamente al suelo duro sin emitir siquiera un mínimo quejido de dolor. Ambulancias a toda velocidad, sirenas ensordecedoras, luces rojas girando. Isabel sintió literalmente que el alma angustiada abandonaba su propio cuerpo, mientras veía impotente a los jóvenes paramédicos intentar revivir desesperadamente a su marido inconsciente sobre la vieja alfombra de la sala de estar. El hombre inmensamente fuerte que había soportado terribles golpes físicos en su oscura infancia, ahora yacía increíblemente frágil y totalmente dependiente de tubos plásticos y de ruidosas máquinas de hospital. Alejandro sobrevivió de puro milagro tras muchas horas críticas, pero el daño permanente en su corazón fue muy severo y definitivo. El médico cardiólogo,
Fue sumamente tajante al comunicar que el ingeniero no podría volver a trabajar bajo altos niveles de presión nunca más en su vida entera. Necesitaba un estricto reposo absoluto y varios medicamentos diarios carísimos que ellos definitivamente ya no tenían forma alguna de poder pagar. La caída libre hacia la pobreza fue extraordinariamente rápida y profundamente despiadada. Sin ingresos fijos mensuales y con las brutales deudas multiplicándose de forma asfixiante cada nuevo día, la fatídica orden legal de desalojo llegó exactamente al mes siguiente. El gran banco comercial ejecutó la costosa hipoteca sin mostrar el más mínimo rastro de compasión humana. Isabel tuvo el plazo irrisorio de exactamente 10 días seguidos para empacar 15 hermosos años de recuerdos felices en simples y ordinarias cajas de cartón corrugado. Cajas marrones. Desolación pura. Fin absoluto. Cada objeto que ella envolvía en papel de periódico representaba una dolorosa puñalada a su corazón destrozado. Los cuadros de sus inolvidables viajes. Los valiosos libros de literatura clásica. La fina vajilla que solo utilizaban en Navidad. Todo terminaba amontonado sin piedad en cajas frías. Isabel lloraba en silencio cada noche mientras embalaba sus pertenencias para no alterar a Alejandro, que apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama. Las paredes desnudas parecían burlarse de ellos. Los dulces ecos de sus antiguas risas habían sido reemplazados por el sonido hueco de la derrota más absoluta. Tuvieron que mudarse rápidamente a un minúsculo apartamento oscuro a las afueras de la inmensa ciudad. Y en medio de todo este violento torbellino de destrucción económica y de enfermedad, el gran y oscuro secreto del hospital abandonado seguía latiendo fuertemente en la cansada mente de Isabel. Con Alejandro postrado al borde de la muerte, ella nunca encontró el valor necesario para confesarle que lo había seguido en secreto. Nunca pudo preguntarle qué había pasado con la persona enferma en aquella cama oxidada ahora que él ya no podía visitarla todos los viernes por la tarde. El agotamiento extremo no es solamente una sensación de pesadez en los músculos corporales. Es un estado letal donde el alma misma parece totalmente incapaz de sostener el peso constante de la respiración. Isabel experimentó ese nivel de cansancio físico y mental durante las primeras y terribles semanas en su nueva y lúgubre vivienda. Para llegar a la puerta del diminuto apartamento alquilado, ella tenía que subir 4 pisos enteros por una escalera muy oscura y con los bordes de los escalones de cemento completamente rotos. Cada paso que daba hacia arriba era una tortura indescriptible para sus piernas temblorosas después de pasar toda la larga noche limpiando sucias oficinas comerciales para ganar un sueldo francamente miserable. Sus manos, antes muy suaves y celosamente cuidadas con lociones costosas, ahora estaban llenas de callos duros y de dolorosas grietas abiertas por la acción corrosiva de los productos químicos baratos. Ampollas rojas, dolor agudo, lágrimas silenciosas. ¿Alguna vez han sentido que el cuerpo se les rompe en 1000 pedazos por culpa exclusiva de la tristeza acumulada? ¿Han sentido que el aire que respiran con dificultad está hecho de plomo hirviendo? Ese era el insufrible pan de cada día para nuestra agotada protagonista. El nuevo apartamento periférico era un espacio cerrado y sumamente opresivo. Las paredes demasiado finas dejaban pasar con claridad el ruido constante de los vecinos conflictivos, discutiendo a gritos y el llanto incesante de los niños del piso de arriba. Había una mancha de humedad enorme, negra y amenazante en el techo del único dormitorio, que parecía crecer lentamente cada madrugada, amenazando seriamente con tragar de golpe la escasa esperanza que todavía les quedaba. No había ningún sistema de calefacción disponible para combatir el frío cortante del duro invierno, que ya comenzaba a asomarse sin piedad por las ventanas mal selladas con cinta adhesiva. En medio del estrecho y lúgubre salón, rodeada por 10 grandes cajas de cartón que aún no tenía fuerzas físicas ni ánimos para desempacar, Isabel se sentó pesadamente en el suelo duro de madera astillada. Las cajas cerradas eran auténticos monumentos funerarios de su cómoda vida anterior. Dentro de ellas reposaban los restos marchitos e inútiles de su antigua felicidad conyugal. Hermosos libros de literatura que ya no tenía tiempo de leer tranquila. Ropa elegante de diseño que ya no tenía ninguna ocasión para lucir. Fotografías sonrientes en marcos de plata que ahora parecían pertenecer a 2 personas completamente extrañas que murieron trágicamente hace mucho tiempo atrás. Y allí estaba Alejandro,
El hombre fuerte y protector que una vez construyó un imperio sólido con su inteligencia brillante y su esfuerzo inagotable. Ahora simplemente yacía postrado e inmóvil en una cama muy estrecha en la habitación contigua y oscura. Su piel había adquirido de forma permanente un tono grisáceo y profundamente enfermizo. Sus ojos oscuros, antes siempre llenos de vitalidad contagiosa y de grandes proyectos futuros, ahora estaban totalmente vacíos y fijos, sin parpadear en el techo agrietado de la habitación. El corazón severamente dañado apenas le permitía dar unos pocos pasos torpes hasta el baño antes de que la alarmante falta de oxígeno en sus pulmones lo obligara a detenerse apoyado en la pared, jadeando dolorosamente. La culpa inmensa de haber arrastrado a su amada e inocente esposa a este repulsivo fango de miseria absoluta lo estaba matando por dentro mucho más rápido que la propia insuficiencia cardíaca. Isabel lo escuchaba llorar desconsoladamente en absoluto silencio durante las madrugadas heladas. Era un llanto ahogado con fuerza contra la almohada vieja para no despertarla de su supuesto descanso. Pero ella en realidad nunca dormía profundamente. Se quedaba acostada a su lado en la penumbra, sintiendo el frío penetrante de la pared de yeso en su espalda desnuda, contando mentalmente una y otra vez las pocas monedas de cobre sin valor que quedaban guardadas en el fondo del frasco de cristal de la cocina. El escaso dinero apenas alcanzaba para comprar un poco de arroz blanco económico y las pastillas más urgentes y necesarias para controlar la presión arterial de Alejandro. Las proteínas animales eran ya un lujo completamente olvidado e inalcanzable. El reconfortante café caliente por las mañanas era un recuerdo demasiado lejano que dolía recordar. Hambre constante, frialdad extrema, desesperación total. El punto más bajo y terrible del abismo existencial llegó de golpe un jueves por la noche. Una tormenta inusualmente violenta y ruidosa azotó la zona periférica de la ciudad, con una furia de la naturaleza verdaderamente implacable. El viento helado golpeaba los cristales finos amenazando a cada segundo con hacerlos estallar en 1000 pedazos sobre el suelo. Isabel estaba cocinando cansada el último puñado de fideos baratos en una olla notablemente abollada cuando la luz eléctrica del apartamento parpadeó débilmente un par de veces y se apagó por completo. El temido corte de suministro eléctrico por falta de pago acumulado finalmente se había hecho una dolorosa realidad. La oscuridad absoluta se apoderó de inmediato del diminuto apartamento. El único sonido presente en ese infierno era el golpeteo violento de la lluvia torrencial contra las ventanas sucias y la respiración muy dificultosa y sibilante de Alejandro desde el frío dormitorio. Isabel se dejó caer bruscamente de rodillas sobre las baldosas congeladas de la cocina. No pudo soportarlo ni un solo segundo más. El gran dique de contención emocional que ella había mantenido heroicamente firme durante los últimos meses de calvario se rompió por completo en 1000 pedazos irreversibles. Empezó a golpear el suelo duro repetidas veces con los puños fuertemente cerrados hasta hacerse sangre viva en los nudillos pálidos. Lloró con un aullido primitivo, largo y desgarrador que brotaba sin control desde lo más profundo de sus entrañas heridas. Lloró amargamente por la hermosa y cálida casa perdida injustamente. Lloró a mares por la salud irreversiblemente destruida de su amado marido. Lloró con rabia por la humillación diaria y constante de ser irremediablemente pobre. Lloró ahogada por sentirse tan condenadamente sola y desamparada en un mundo moderno cruel que nunca perdona a los más débiles. Pero justo en medio de ese llanto descontrolado y agónico sobre el suelo, un recuerdo súbito la golpeó con violencia como un enorme bloque de hielo directamente en el cerebro cansado. Un pensamiento intruso que paralizó sus lágrimas al instante y le hizo abrir los ojos de par en par en la total penumbra de la cocina. Era exactamente jueves por la noche. Mañana sería finalmente viernes. Viernes, el día maldito de la semana, el día de los oscuros viajes secretos. Con la avalancha destructiva de la ruina económica repentina, los embargos legales sumamente rápidos, los tensos días de hospital y la mudanza traumática, Isabel había bloqueado completamente de su memoria consciente el oscuro descubrimiento del viejo y aterrador sanatorio abandonado. Habían pasado casi 2 meses exactos desde aquel viernes fatídico en el que descubrió escondida a su esposo hablando amorosamente con aquella frágil figura oculta bajo las mantas raídas.
2 meses enteros. 8 semanas consecutivas sin que Alejandro pudiera hacer en secreto su viaje habitual debido a su gravísimo infarto y a su total postración física en la cama. El terror más puro, primitivo y absoluto, le heló la sangre circulando en las venas. Si esa misteriosa persona oculta en el hospital en ruinas dependía pura y exclusivamente de los cuidados semanales y la comida que llevaba Alejandro para poder sobrevivir, ¿qué diablos había pasado con ella durante todo este largo e interminable tiempo de ausencia forzada? Abandonada, sin comida, sin ayuda médica. Isabel sintió de repente unas inmensas ganas de vomitar allí mismo. La imagen perturbadora de aquella cama de hierro oxidada y de aquella mano enfermizamente pálida y temblorosa invadió su mente torturada con una fuerza arrolladora. Alejandro no había podido comunicarse con absolutamente nadie durante su hospitalización. No tenía un teléfono móvil funcionando con saldo, y su secreto familiar era tan profundo e inconfesable que prefería morir ahogado de angustia antes que revelar la ubicación exacta de aquel lugar macabro a una enfermera o a un vecino. La persona enferma y misteriosa había estado completamente sola durante 60 interminables días y noches en medio de la nada más absoluta. ¿Estaría ya irremediablemente muerta? Habría perecido lentamente de hambre, de sed y de frío extremo esperando en vano a que el único hombre que la protegía cruzara de nuevo la pesada puerta de madera del edificio. El enorme peso moral de una posible tragedia humana, infinitamente peor que su propia quiebra financiera, cayó bruscamente sobre los frágiles y cansados hombros de Isabel. El dolor agudo de sus manos magulladas desapareció por completo bajo la adrenalina. El frío cortante del apartamento oscuro dejó de importarle en ese instante decisivo. Se levantó muy lentamente del suelo mojado de la cocina con una férrea determinación que no sabía que aún poseía en su interior. Secó sus lágrimas saladas frotando el dorso de la mano sucia contra su rostro y miró fijamente hacia la puerta cerrada del dormitorio, donde su marido descansaba ignorante de su decisión. Ya no había ningún espacio permitido para el miedo cobarde. Ya no había tiempo disponible para las dudas inútiles o para el resentimiento justificado de la traición. La frágil vida de un ser humano real, por muy oscuro que fuera su origen o su extraño vínculo con Alejandro, dependía vitalmente de ella en ese preciso instante de la noche. Tocar dolorosamente el fondo del pozo oscuro le había enseñado a Isabel una lección magistral que, cuando lo has perdido absolutamente todo en la vida material y económica, lo único real que te queda para seguir respirando es tu propia humanidad compasiva y tu inmensa valentía frente al abismo. A la mañana siguiente, muy temprano, con los primeros y pálidos rayos del sol de viernes asomando tímidamente entre las gruesas y oscuras nubes de la tormenta pasada, Isabel tomó con firmeza las llaves metálicas del viejo coche abollado que milagrosamente el implacable banco no les había embargado. Iba a volver sola a aquel terrible hospital abandonado en la sierra. Iba a enfrentarse por fin cara a cara con la cruda verdad oculta que había destruido para siempre su paz mental, y estaba totalmente dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias posibles, sin importar en absoluto el nivel de horror o de desolación que encontrara esperando en silencio detrás de aquella misteriosa y tétrica puerta de madera carcomida por el inexorable paso del tiempo. El viaje por la carretera secundaria de tierra fue el más angustioso y solitario de toda la existencia de Isabel. Las pesadas nubes de la mañana amenazaban con descargar más lluvia sobre el asfalto mojado. Las manos le temblaban sobre el volante gastado, mientras el motor del coche viejo protestaba en cada curva pronunciada de la sierra. El lodo acumulado salpicaba los cristales empañados por su propia respiración acelerada. No había tiempo para dudar. No había espacio para el arrepentimiento. El miedo atroz a encontrar un cadáver descompuesto en aquel hospital en ruinas la consumía por dentro como un fuego invisible. Angustia pura. Latidos desbocados. Un destino ineludible. Cuando finalmente aparcó el vehículo frente al inmenso edificio de ladrillos descascarados, el silencio del campo se sintió más pesado y opresivo que nunca. No había pájaros cantando. No había viento moviendo las hojas de los árboles muertos. Parecía que el tiempo mismo se había detenido por completo alrededor de aquel monumento a la desolación.
Isabel bajó del coche, con las piernas debilitadas por la falta de nutrientes y el cansancio extremo acumulado de los últimos meses de miseria. Caminó con pasos vacilantes pero firmes hacia la misma puerta lateral de madera carcomida que había cruzado aquella fatídica tarde de viernes en el pasado. El interior del sanatorio seguía exactamente igual de oscuro y escalofriante. El aire estaba viciado y tenía un olor metálico y profundamente rancio que lastimaba la nariz al respirar. Ella avanzó por el largo pasillo de baldosas rotas, guiándose solamente por la débil luz gris que entraba por las altas ventanas sin cristales. Cada paso resonaba como un tambor fúnebre en el inmenso vacío del corredor abandonado. Llegó finalmente hasta la puerta de la habitación del fondo. La puerta estaba apenas entreabierta, tal y como Alejandro la había dejado la última vez que tuvo fuerzas para visitarlo antes del trágico infarto fulminante. Isabel apoyó su mano fría sobre la madera vieja y empujó lentamente. La puerta crujió con un sonido agudo y lamentable. Entró a la penumbra de la habitación improvisada. La cama de hierro oxidado seguía en el mismo rincón oscuro. Las mantas raídas estaban perfectamente estiradas, y debajo de ellas descansaba inmóvil la figura humana que tanto tormento había causado. Isabel se acercó conteniendo la respiración hasta que los pulmones le ardieron. El cuerpo no se movía, no había ningún leve ascenso y descenso del pecho indicando respiración. La persona oculta había fallecido. Paz absoluta. El fin del sufrimiento. Un final trágico pero inevitable. Con el pulso temblando violentamente, Isabel extendió su mano llena de callosidades y retiró muy despacio la pesada manta gris que cubría el rostro. Lo que vio la dejó completamente sin aliento. Era el rostro de un hombre muy anciano, demacrado y profundamente marcado por las cicatrices del tiempo y de la maldad. Tenía la mirada vacía fija en la nada y la boca ligeramente abierta. Pero lo más impactante no era su aspecto aterrador, sino el innegable parecido físico con Alejandro. Las facciones de la nariz, la forma del mentón ancho. Era un espejo deformado y envejecido del hombre que ella amaba. En una pequeña caja de madera colocada sobre el suelo junto a la cama fría, Isabel notó un cuaderno pequeño con las tapas de cuero sumamente gastadas. Lo tomó con sus manos temblorosas y lo abrió con cuidado buscando respuestas. Reconoció de inmediato la letra meticulosa y recta de su esposo en las páginas amarillentas. No era un simple diario, era una larga carta de confesión escrita desde lo más profundo del dolor humano. Isabel leyó las líneas desgarradoras bajo la escasa luz de la mañana. Alejandro explicaba en esas páginas que el hombre acostado en esa cama era su propio padre biológico, el mismísimo monstruo despiadado que le había destrozado la infancia a golpes. El hombre violento que una trágica noche de locura incontrolable terminó asesinando a la madre de Alejandro a puros golpes frente a sus ojos infantiles, para luego huir como un cobarde para siempre de la justicia. Alejandro había vivido toda su vida con ese trauma insoportable quemándole el alma. Había construido un muro de mentiras perfectas sobre un orfanato y un accidente de tráfico, simplemente para intentar ser un hombre normal y poder amar a Isabel sin contaminarla con su oscuro origen lleno de sangre. Pero el destino es un guionista muy cruel. 15 años atrás, Alejandro reconoció por casualidad a su padre deambulando por las calles de un pueblo lejano. El anciano asesino había sufrido un derrame cerebral masivo que lo dejó completamente mudo y paralizado del lado izquierdo del cuerpo. Era un despojo humano, un mendigo olvidado por Dios y por los hombres, pudriéndose en vida en las alcantarillas de la sociedad. Cualquier otra persona normal habría llamado de inmediato a la policía para que el asesino pagara sus crímenes en la cárcel. Cualquier otro hijo lleno de rencor lo habría dejado morir de hambre en la calle como venganza justa. Pero Alejandro no era cualquier hombre. Él no quería permitir que el odio oscuro y venenoso que destruyó a su familia lo convirtiera a él también en un monstruo sin sentimientos. Él decidió demostrarse a sí mismo y al universo que el amor es 1000 veces más fuerte que el resentimiento infinito. Alejandro lo escondió en el viejo sanatorio abandonado. Le construyó una cama segura. Durante 15 largos años de su vida, cada maldito viernes por la tarde, el ingeniero exitoso se sentaba pacientemente a darle de comer en la boca al verdugo que mató a su madre. Le lavaba el cuerpo herido, le cambiaba la ropa sucia
y le hablaba en susurros, intentando perdonarlo desde lo más profundo de su corazón roto. Perdón incondicional, grandeza de alma, un amor que desafía toda lógica humana. Isabel dejó caer el cuaderno viejo al suelo, completamente abrumada por la inmensa magnitud de la revelación. Lloró con un desconsuelo nuevo, pero esta vez no era de tristeza o de miedo, sino de una profunda y absoluta reverencia hacia el hombre con el que se había casado. Su esposo no era un mentiroso traicionero, era un santo caminando en la oscuridad. Había cargado sobre sus espaldas una cruz demasiado pesada para un solo ser humano, simplemente para proteger a su esposa de la fealdad espantosa del mundo real. El anciano finalmente había muerto de debilidad natural durante los 2 meses de ausencia de Alejandro. Ya no había nada más que hacer allí. Isabel cubrió con infinito respeto el rostro rígido del padre, cerró la pesada puerta de madera para siempre y salió del sanatorio respirando profundamente el aire frío del exterior. Todo el terrible resentimiento que había guardado contra Alejandro por sus mentiras de los viernes se esfumó instantáneamente en el viento de la sierra. Regresó al minúsculo apartamento periférico casi al mediodía. La casa estaba en completo silencio. Isabel caminó directamente hacia la pequeña habitación oscura, donde Alejandro yacía postrado en la cama estrecha, respirando con gran dificultad. Ella se arrodilló lentamente en el suelo duro de madera, tomó la mano pálida de su marido y la besó con una ternura devota. Alejandro abrió los ojos oscuros y cansados, mirándola con infinito miedo y vergüenza, esperando la recriminación habitual por la miseria en la que vivían. Pero ella simplemente le sonrió con los ojos llenos de lágrimas puras. Le acarició el cabello canoso y le susurró al oído con voz firme que lo sabía absolutamente todo, que acababa de regresar del hospital en la sierra, que el anciano finalmente descansaba en paz y que ya nadie volvería a lastimarlos nunca más. Alejandro ahogó un grito de dolor y alivio mezclados. Las gruesas lágrimas brotaron de sus ojos como un río inagotable que había estado contenido durante más de 4 décadas de sufrimiento silencioso. Lloró en los brazos de su esposa, temblando como un niño pequeño que por fin encuentra refugio seguro después de una tormenta eterna. En ese preciso y sagrado instante, perdidos en la miseria económica más absoluta, rodeados de paredes agrietadas, deudas millonarias impagables y cajas de cartón sin abrir, ambos descubrieron que la verdadera libertad no se compra con dinero. Se alcanza cuando la verdad más dolorosa sale por fin a la luz y es abrazada por el perdón. Ya no tenían cuentas bancarias gordas ni casas lujosas para presumir, pero se tenían el uno al otro en la forma más pura y verdadera posible. Y eso, frente a la inmensidad cruel del mundo entero, era más que suficiente para intentar volver a empezar desde las cenizas. Word count 1042. Saben, amigos míos, esta historia nos deja cicatrices profundas, pero también una gran enseñanza que no podemos ignorar. Vivimos en un mundo rápido donde el éxito se mide por el coche que manejamos o por la casa en la que dormimos. Pero basta un solo segundo, una sola firma confiada ciegamente a un falso amigo, para perder todo lo material. Un error legal, un exceso de confianza en los negocios, y el castillo entero se derrumba sin piedad, aplastando todo a su paso. ¿Ustedes probaron alguna vez poner su patrimonio entero en las manos de otro? Es jugar a la ruleta rusa con el futuro de su familia. Tengan mucho cuidado con las garantías solidarias y los negocios oscuros, porque la ley nunca perdona la ingenuidad. Y por otro lado, miremos el corazón de Alejandro. 15 años alimentando al hombre que destruyó su vida. 15 años tragando veneno para transformarlo en perdón y amor puro. Esa es la verdadera grandeza humana de la que nadie habla. Cuando pierdes el dinero, la salud y el prestigio social, lo único que te sostiene para no enloquecer es la verdad de tus vínculos y el amor sincero de quien elige quedarse a tu lado en la peor de las ruinas. Isabel entendió que el lujo de la casa grande era un engaño temporal, pero el valor incalculable de la honestidad de su esposo era para toda la eternidad. El dinero va y viene, pero un buen compañero de vida te salva literalmente del infierno. Que esta historia les sirva para valorar a quienes duermen a su lado y para pensar 2 veces antes de arriesgar la paz de su hogar.
Que la serenidad llene siempre sus casas y que Dios los proteja de las malas decisiones y de los falsos amigos. Si esta historia tocó alguna fibra de sus corazones, los invito humildemente a suscribirse al canal, a dejarnos un comentario con sus reflexiones y a compartir este video con quienes más necesiten escucharlo hoy. Nos vemos en el próximo relato con más historias que duelen, pero que también nos enseñan a vivir de verdad. Hasta la próxima, queridos amigos.